Continuamos con el programa Baeza Hoy en esta noche de viernes y es el turno ahora del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Baeza. Para hablarnos de la actividad de este grupo se encuentra con nosotros Ignacio Antonio Montoro Fernández. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, José, un placer estar aquí. Bueno, Ignacio, pues estamos ya en el verano, una época muy deseada y bueno, hace poquito se ha cumplido el Ecuador de esta legislatura municipal, de este mandato. ¿Qué balance haces tú de estos 2 años de legislatura? Bueno, efectivamente llevamos ahora aproximadamente 2 años de legislatura y tenemos que reconocer que se ha mediatizado todo mucho por culpa de la pandemia del COVID. Efectivamente ha afectado a todo tipo de nivel y claro, al ayuntamiento y sus actividades y su desarrollo normal pues también ha afectado mucho. Yo, sin embargo, me gustaría hacer una mención y es que no puede servir de pretexto, ¿no? para haber paralizado quizá en exceso algunas cuestiones, que quizá ahora detallo. Y por otro lado, también creo muy importante, en mi opinión, tenemos que intentar que el ayuntamiento sea esa institución que consiga crear un mayor tejido productivo en Baeza. Yo siempre voy a los datos, porque quizá las opiniones y lo que se deja escrito, pues a veces, o lo que se comenta en la calle, pues puede depender de muchas, como digo, de muchas visiones distintas. Pero fíjense que los datos de Baeza de pérdida de población, de desempleo juvenil, actividad económica y comercial son devastadores. Y yo creo que ahí es donde teníamos que insistir un poquito más. Efectivamente el COVID ha hecho mucha mella en todo ello, sin lugar a dudas creo que en eso el ayuntamiento creo que ha debido ayudar más. Nosotros hemos venido reclamando más ese tipo de ayudas a pymes, empresarios, autónomos, a familias, etcétera, porque creo que ha sido un golpe muy duro y bueno, pues se está viendo en esos datos, como digo, globales de Baeza. Y yo comentaba eso un día en un pleno y se me contestaba un poco que bueno, que estamos como los demás pueblos de la provincia de Jaén, ¿no? Perdiendo población o en niveles de desempleo incluso, y a mí me sorprendía porque yo suelo decir que Baeza puede ser un pueblo pequeño, pero no es un pueblo más, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad patrimonio de la humanidad, que como saben, eso supone un valor turístico importantísimo. Somos una potencia olivarera de primer orden. Tenemos aparte instituciones de primer calado, como la Universidad Internacional de Andalucía o la propia Academia de la Guardia Civil. Y como digo, todo eso debería empujar mucho más a la economía baezana. Entonces, en mi opinión, y volviendo a tu pregunta, pues efectivamente, por culpa del COVID seguramente se ha mediatizado todo, ha estado todo muy paralizado, pero insisto, creo que en general nos encontramos por ahora en el primer tramo de esta legislatura, en una legislatura ciertamente continuista, sin por ahora grandes proyectos. Sí se han anunciado algunos, pero insisto, aún están en ciernes o no tenemos mucha información sobre ellos, y pues por ahora es una legislatura de mantenimiento de lo que ya se venía haciendo antes. Esta época estival en la que nos encontramos, quizás una época más propicia para que el ámbito cultural tenga un espacio más amplio, debido a que se pueden desarrollar las actividades culturales al aire libre por motivos del tema de la pandemia, ¿verdad, Ignacio? Sí, en esto a mí me alegra mucho volver a ver actividad en mayor número, claro. No se ha parado, pero es verdad que antes había muchas mayores limitaciones. Por suerte el COVID empieza a dar un respiro, aunque los últimos datos de la ciudad son realmente preocupantes. Pero bueno, el hecho de hacerlo al aire libre, con los aforos controlados, etcétera, pues evidentemente debe mejorarlo. Yo insisto en esto mucho, la cultura es segura. Creo que las actividades que se están realizando en Baeza están siendo un ejemplo de seguridad en ese sentido. Podemos ir tranquilamente a todos los eventos, se controlan los aforos, etcétera. Y sí, estamos viendo mayor actividad que antes, pero de nuevo yo insisto en un debe, ¿no? Creo que quizá nos estamos beneficiando en exceso de iniciativas que promueven otras instituciones. Yo he echado un vistazo a la agenda cultural de julio y efectivamente hay bastante actividad, pero en esa actividad, como digo, pues la mayoría o son organizadas por la tradicional Universidad Internacional de Andalucía, a la que se ha venido a sumar las actividades de Noches en la Plaza, que son promocionadas, aunque apoyadas, como no puede ser de otra manera, por el Ayuntamiento de Baeza, son promocionadas, son iniciativas privadas de empresas. Podemos incidir también por la misma línea con el Baeza Fest, que es un festival de primer nivel, del que yo además estoy disfrutando personalmente muchísimo, pero que de nuevo es iniciativa
concretamente de la banda sinfónica y coral polifónica de Baeza. Y bueno, podemos seguir, ¿no? Cofradías con San Cristóbal o Virgen del Carmen, etcétera. Entonces creo que nos faltarían a nosotros quizás, desde el ayuntamiento entiendo que se debería hacer alguna iniciativa de más calado o promocionarla o iniciar esa actividad, ¿no? Estamos bien, pero como digo, siempre a rebufo de iniciativas de otra institución, organismos, empresas, etcétera. ¿Es el cine de verano, por ejemplo, una asignatura pendiente? Sí, en cierto sentido sí. Yo el otro día escuchaba a la señora concejal Rosa Martínez y efectivamente me alegra que haya una oferta de cine amplio. Recordemos por un lado que está el tradicional cine en la piscina municipal, que suele haber siempre un día a la semana al menos de películas. Tenemos por otro lado que empezó este mismo lunes, esta misma semana, un cine que está apoyado promocionado por la Junta de Andalucía en el Centro Feminista Carmen de Burgos, un cine con visión feminista, que también ha habido interesantes películas, como digo, gratuitas, pero el caso del cine de verano es muy particular. Yo desde que entré solicité que se adhiriera Baeza a ese cine de verano, que lleva muchísimos años sin adherirse, está organizado por la Diputación. Se consiguió en su primer año, el año pasado, y este segundo año volví a reclamar que se hiciera porque hay que presentarlo antes de final de año. Yo lo presenté, esta solicitud, este ruego, en el pleno municipal de finales de noviembre, y bueno, no hemos presentado, pero relativamente tarde, dentro del plazo, pero como eso se da por concurrencia competitiva, pues se le dio antes a otros pueblos, y esa es la causa de que Baeza en este año 2021 vaya a tener cine de verano, pero 4 días en vez de 7, porque el pueblo de Villarrodrigo no ha desestimado el tener los 7 días de cine y nos ha cedido 4 de ellos a Baeza. Digo que esto hay que explicarlo bien también. Entonces creo que a veces vamos como llegando relativamente tarde, ¿no? a algunas cuestiones. No sé si por dejadez o por lo que sea, pero el caso es que bueno, vamos a disfrutar de 4 días de cine de verano, del tradicional cine de verano, pero insisto, gracias a podemos decirlo así, a que otros pueblos han desestimado esa opción. Lo que sí ya vemos un goteo más continuo cada vez más, y afortunadamente, es de turistas por nuestras calles. Y eso que ahora algunos fines de semana es de valientes hacer turismo en nuestras calles. Sí, está visto que había muchísimas ganas de viajar. Yo creo que todos tenemos ganas de viajar. Ha venido buen tiempo y, como decía, se ha ido un poco relajando, aunque de nuevo, insisto, que hay que tener mucha prudencia. Se ha venido relajando un poco las restricciones por el COVID y se ha notado mucho en nuestro pueblo. A mí me alegra muchísimo ver a gente andando ya por la calle, incluso grupos grandes, etcétera. El turismo se está reactivando a pesar de ser una zona muy calurosa. Esta no fue nunca ha sido, ¿no?, nuestro principal periodo turístico, como es normal, por el calor, ¿no? Normalmente ahora es un turismo más de sol y playa, pero es verdad que la gente tiene muchas ganas de viajar y nosotros pues contentísimos. Yo ya digo, a mí me alegra mucho. En el caso este del turismo, vuelvo a reflexionar un poco con la misma idea. Yo vi un cartel que ponía "estamos preparados" y me parece bien, pero creo que ahí tendríamos que seguir trabajando. Yo voy a insistir solo en algunas cuestiones que, insisto, desde el ayuntamiento se pueden hacer algunas cosas y otras evidentemente no dependen de nosotros, pero algunas, como digo, sí son importantes. Yo creo, en mi opinión, que hay que mejorar mucho limpieza y mantenimiento de todo el centro histórico y en particular de algunos edificios. Me refiero a San Juan Bautista, que yo ya he reclamado varias veces que esté en mejores condiciones, que se abra. Podría hablar del Cerro del Alcázar en general, que a mí es un tema que me sigue preocupando muchísimo. Nosotros nos encontramos ante un espacio que yo creo que, en mi opinión, debería tener casi alguien encargado a diario de estar pendiente de él, porque bueno, ya no voy a hablar ni siquiera de esa famosa ciudad escondida o incluso de los restos que ya se habían puesto en valor, porque como saben están abandonados totalmente, no se abre ese espacio expositivo, hemos perdido por tanto otra oferta turística y así va a ser por lo menos durante largo tiempo. Pero es que además se han juntado este verano varias circunstancias. Por un lado, está sin desbrozar, de manera que ya hemos visto este año varios incendios. Yo no sé si hay que esperar a que se queme todo para hacer una buena limpieza de todo ese área. Y por otro lado hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema de los ailantos. Los ailantos son esas plantas, sí, verdes y tal, pero que son verdaderamente invasoras, son colonizadoras del espacio. Están ya afectando a muchísimos espacios de esas ruinas arqueológicas que ya se habían sacado a la luz y que se habían vuelto a sacar en un segundo periodo de excavación.
y ahora ya se encuentran por todos los miradores. En algunos de los miradores que se suelen asomar mucho los turistas, ¿verdad? Y desde donde se podría ver Úbeda y Jaén, por ejemplo, ya no se ve nada, porque está lleno todos los alrededores de ailanto, se lo puedes mirar hacia el frente, hacia Sierra Mágina, y además es una planta, como digo, muy invasiva que afecta mucho a la piedra. Creo que hay que hacer ya una actuación específica sobre eso, porque yo insisto, tenemos ahí un espacio arqueológico de primer orden, que podría ser, de nuevo, insisto, en una oferta turística fantástica, para obligar, entre comillas, a esos turistas que vienen a la ciudad, que tengan, al tener más oferta, que estén más días, que haya más pernoctaciones, etcétera, y está totalmente abandonado. Yo también vengo reclamando continuamente en los plenos que al menos, si no se va a intervenir por ahora, porque eso sería otra cuestión a comentar ahora, decía, si no se va a intervenir por ahora, al menos que se cierre el tráfico, que es que además por encima de ese espacio arqueológico de primer orden, insisto, pues los coches, motos, etcétera, continuamente pasando. Yo sé que eso tiene su complejidad, pero bueno, creo que tenemos que actuar ya. Y eso me lleva a la segunda línea del asunto. Hay algunos de los edificios históricos que están bajo la supervisión en proyectos de los fondos EDUSI y están, creo que en mi opinión, bastante parados. Ya se prorrogaron los fondos EDUSI, ahora tenemos varios años más para realizarlos, pero precisamente el del Cerro del Alcázar había un proyecto realizado por el arqueólogo municipal, se echó atrás, se volvió a licitar y está un poco en el limbo, y algo parecido se puede decir del Camino de San Antonio, el camino que debería llevar hasta Úbeda, que de nuevo pues va muy lento, solo se han llevado a cabo algunas intervenciones parciales, o por ejemplo las propias casas consistoriales altas, que se sacaron a licitación como una especie de no coworking, pero algo parecido, se volvieron a echar atrás y estamos un poco en ese limbo de nuevo. Nos vamos con cierta lentitud a la hora de estas cuestiones. Y por último, no quiero que se me olvide que frente a algunos edificios que están teniendo pues el trato adecuado, y me refiero por ejemplo a la antigua universidad, que se abre con un horario completo y tal, y otros espacios expositivos, como no, echo de menos, por ejemplo, que entremos de nuevo al Palacio de Jabalquinto, al interior de ese patio, porque lo reclaman mucho los turistas y llevaremos como año y medio, algo más, en el que había un acuerdo entre el Ayuntamiento y la UNIA y ahora, pues no sé, está paralizado, supongo que por causa del COVID, pero creo que es hora de empezar a reactivar esas cosas porque al turismo de Baeza le hace mucha falta. Otro tema también que preocupa mucho a la ciudadanía, especialmente al tema del comercio, es la zona azul de la ciudad. Ignacio, ¿qué nos puedes contar? Pues nosotros estamos un poco expectantes también ante esta situación. Conocemos relativamente poco. Es una de las cuestiones que evidentemente preguntaremos o que surgirán directamente, entiendo, en el próximo pleno municipal, porque ahí es donde se tratan estas cuestiones y además generalmente con muy buen trato, la verdad. Pero claro, decía yo antes, vamos un poco o a rebufo o a veces se nos descuidan algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, me he traído el comunicado oficial de Avis, firmado por su presidente, en el que se nos planteaba un poco las causas, según Avis, de ese cese del servicio de estacionamiento regulado de Baeza. Como digo, me van a permitir, yo le voy a leer solo un par de parrafitos que yo he señalado. Decían que muestran su malestar por la situación general a causa del incumplimiento de los plazos administrativos por parte del Ayuntamiento de Baeza, a sabiendas de que desde hace más de un año que el plazo de finalización de la licitación expiraba en el presente mes de junio. A fecha de hoy no solo no se ha publicado la nueva licitación, sino que ni siquiera se prevé la fecha para su publicación. Yo en esto, como digo, nos preocupa, ¿no? Porque Avis es una de las principales instituciones de las asociaciones, en este caso de la ciudad, concentra la mayoría del tejido empresarial, del tejido productivo de Baeza, y también sabemos que esta zona azul era una de sus principales fuentes de ingresos. Claro, también sabemos que Avis organiza muchísimas actividades, etcétera. No sé, espero que no tenga ningún reflejo, pero les recuerdo, por ejemplo, que la Noche de las Velas es una actividad organizada por Avis, no sé cómo quedará, y bueno, supongo que irá en camino de resolución este problema, pero yo insisto, son un poco esta sensación a veces, ¿no?, de que hacemos las cosas o a medias, o bueno, nosotros desde luego no tenemos mucha más información, pero creo que hay que cuidar mucho a este tipo de instituciones, asociaciones que representan a las pymes, a los pequeños comerciantes, a los industriales de Baeza. Ignacio, nuestro tiempo se agota, ahora vamos a continuar con Antonio Perales. Agradecerte que hayas dedicado unos minutos a este espacio Baeza Hoy,
repasando pues, los principales temas del momento en nuestro consistorio. En nuestra Muy ciudad. bien, pues muchas gracias, José, un placer. Llevaba mucho tiempo sin estar por aquí y se me ha notado. Me he quedado un poco con ganas de hablar más. Y mira que me tengo que ser sincrético, que yo lo sé, pero me ha costado. Muy bien, pues un placer estar aquí. Cuando queráis me volvéis a avisar. Muchísimas gracias. Un saludo.